Una pausa por las vacaciones. Aquí eh, hay mucho contenido que... Época. Y bueno, yo entonces tenía 8 añitos y como no tenía para pagar a un operador, a un proyeccionista, pues me enseñó a mí, bueno, me enseñó a mí que tampoco sabía él, ¿eh? Pero bueno, el caso es que yo con 8 años estaba en una sala de cine pues al cargo de 400 o 500 personas y la verdad es que lo hacía con mucha ilusión y bueno, y era todo manual, nada de automático, había que regular un arco voltaico, había interruptores de cuchilla que eran muy peligrosos, luego se prohibieron, pero bueno, yo lo hacía y me lo pasaba muy bien. Díganos un poco de fechas, don Carlos, cuando entró usted y en esa época, bueno, primero cómo se llamaba el cine de su papá y cómo era el cine también en esa época, porque ya es muy diferente al cine de ahora. Bueno, hablamos del año 1964. Y esto era, mi padre se inició lógicamente pues en un humilde cine rural que en aquellos pueblos el edificio se utilizaba para todo, para cine, para baile, para bodas, para teatro, eran edificios multiusos. Y mi padre es que era músico profesional y alquiló ese local para explotarlo como baile. Lo que después fueron las discotecas, ¿no? Pero entonces era baile en vivo, ¿no? Y claro, él pensó que probablemente podría atraer mucho más al público dando baile y cine con la misma entrada. Entonces anunciaba baile y cine con la misma entrada y así iba más gente. Y de esa forma es como él se introdujo en el cine. Al final se quedó, lógicamente, solamente con el cine. Y nosotros hemos llegado a explotar 22 salas, pero no salas importantes, salas sobre todo en sitios rurales. Los mal llamados cines de pueblo, o despectivamente llamados así, en España por lo menos. Pero bueno, el cine de pueblo es que en España era el 80% de los cines. Luego, alguna misión cumplieron también. ¿Se acordará de cuál fue su primera película que montó? Completa, ahora sí. Pues sí. Bueno, la primera película que yo vi en el cine se titulaba Pachín. Era de un niño prodigio cantante que se llamaba Angelito, porque hubo una época en la que había muchos niños prodigios, como era Marisol, como era Ana Belén, como era Joselito, todos esos cantantes infantiles de la época. Y uno de ellos era Angelito, que ahora es un gran amigo mío, y,
y era una película que se llamaba Pachín, que fue muy, hizo varias películas, fue muy, y también hizo muchas giras por Sudamérica. Y bueno, era algo muy atractivo para niños, y me acuerdo que mi padre me llevó, o mi madre, para que cenara, porque yo comía muy mal, entonces la única forma de que pudiera cenar era viendo una película. Así que ya sabe, pues vas al cine, sacas la servilleta, sacas la merendera y como estás distraído con la película, pues ya tu hijo cena. Así es como empecé. Y luego ya, ya empezó mi padre a introducirme en ese mundo de la cabina de cine, y también recuerdo que no todo era bonito, porque yo era muy miedoso. Y claro, cuando echaba una película de Drácula, pues yo pasaba allí solo en la cabina, con una máquina que mide 2 metros de altura, pintada de negro. La cabina tenía que estar a oscuras, completamente oscuras, para poder ver bien la pantalla, porque el operador no podía quitar la vista de la pantalla, porque todo era más o menos a ojo, ¿no? Y claro, yo forzosamente tenía que ver cómo Drácula salía de la tumba, y la verdad es que en esas ocasiones yo lo pasaba muy mal también, ¿eh? Poco tiempo después, hay cambios políticos, en el 73 por ahí. ¿Hay cambios en la programación o no hubo muchos cambios en la programación de lo que exhibían ahí en su cine, en sus cines, perdón? Vamos a ver, cuando Franco murió en el 75, ¿eh? pero en mi humilde opinión, España estaba ya muy globalizada. Es decir, que aparte de fanatismos políticos, que en España es lo peor que tenemos, pues bueno, yo apenas noté el cambio. Lo único que se notó fue en la época llamada del Destape, la época erótica, que bueno, en el año 75, antes de morir Franco, ya había mucho cine erótico, pero cuando ya eso se extiende definitivamente, es a partir del 76, 77, 78, y ahí hubo un resurgir muy amplio de las taquillas, porque claro, era algo novedoso. Aquí ya podíamos proyectar El último tango en París y en Manuel, todas estas películas llamadas aquí de Destape, no sé si allí se llamaban de igual manera, ¿no? Y eso hizo que durante casi 2 años en las salas estuviéramos proyectando películas generalmente malísimas, pero que la gente iba al cine solamente por ver un pecho a una señorita. Entonces hay un cambio en el aspecto del público. Antes era más familiar a ver las películas de Angelito, de, de, de estos actores que eran más familiares, y luego ya el cine se hace un poco más para parejas o para adultos, o sigue así todo general. No, conviven los dos aspectos, ¿eh? Porque había quien quería ver una película erótica y había quien quería ver una película familiar o infantil para ir con su hijo al cine. O sea que ambos tipos de cine convivieron. Lo que ocurre es que surgió este otro, que era el cine erótico, luego las clasificadas S, las clasificadas X, que eran puramente eróticas, que convivió al mismo tiempo que el otro. Había gente para los dos públicos, independientemente de que, claro, el cine, hay que tener en cuenta que siempre ha sido y será el reflejo de la sociedad. Entonces, en cada época, dependiendo de cómo ha sido la sociedad, estamos viendo un tipo de cine. Cuéntenos alguna anécdota que se acuerde mucho mientras algunas anécdotas que pues muchas veces tenemos anécdotas de cosas que le pasaron o cosas que vio en la sala, que se acuerde mucho, que siempre tenga, que le recuerde mucho, por favor, don Carlos. Bueno, anécdotas la verdad es que tengo cientos, porque aparte de mi propia experiencia, yo solamente en España he rescatado, o he comprado, o he adquirido las cabinas hasta hoy de 242 cines. Esta es la mayor colección de Europa. Y cuando yo he rescatado una cabina, siempre ha sido generalmente o una persona muy mayor, que el cine le explotó en su juventud, y que ya sabe que las personas mayores estamos deseando de contar nuestras batallitas de cuando éramos jóvenes, ¿eh?
Y entonces, pues no es solamente lo que yo he experimentado, sino también lo que me han contado otros. Hombre, le puedo... Y además, yo he explotado cines rurales. Y donde estaban las verdaderas anécdotas, siempre eran los cines rurales. Porque en las grandes ciudades no pasaba casi nada. Porque los cines eran explotados por multinacionales o por grandes empresas. Y cuando un cine lo explota una gran empresa, pues no falta de nada. Es una empresa que funciona con normalidad, pero cuando un cine funciona en un pueblecito pequeño, que el operador es un aventurero como era mi padre, que no había sillas y la gente se tenía que traer la silla de su casa, que la copia de la película, pues como era un pueblo ya llevaban la peor que había, la que estaba, que aquí lo llamábamos en tercer grado de deterioro, que era el máximo grado de deterioro, que la película se cortaba 1000 veces en la sesión. Entonces, ahí sí que pasaba todo tipo de cosas. Yo, si me permites, me estoy acordando ahora de una anécdota, y es que corría el año 1972 y entonces mi padre explotaba simultáneamente unos 10 cines y contrató una película ya muy vieja que se llamaba María de la O, en blanco y negro, y decidió pasarla en 3 cines a la vez, simultáneamente. Pues ya sabes, como se ve en Cinema Paradiso, que lo hacía con una bicicleta, o sea, como la película viene en rollos o en partes, pues cuando acaba el primero, rápidamente se lleva al segundo, del segundo al tercero, luego se hace lo mismo con el siguiente rollo, y de esa forma, simultáneamente, pasas la película en varios sitios al mismo tiempo, ¿no? Pero mi padre era muy precavido, entonces, para ganar tiempo, por si acaso pasaba algo, pues le dijo al operador, oye, tú empieza con el nodo. Sabe que era un noticiario que era obligatorio echarlo aquí en España, Dice, bueno, pero en vez de echar un nodo, echa 3 o 4, y así, si entretienes a la gente 1 hora, pues así, si pinchamos con el coche o pasa algo, pues así vamos tranquilos, ¿no? Bueno, pues ese día pinchamos. El caso es que, bueno, aparecimos con el cine empezó, y nosotros aparecimos con el último rollo. Había empezado el cine a las 11 de la noche, era verano. Ya aparecemos con el último rollo a las 3 de la madrugada. Claro, mi padre estaba nervioso porque es que habíamos pinchado y ya sabes, los nervios, allí ni linterna ni gato, un desastre de miedo, ¿no? Claro, cuando aparecimos ya con el último rollo en el cine, vemos que toda la calle estaba llena de gente. Claro, el hombre se pegó un susto de miedo. Digo, bueno, aquí ha pasado algo, aquí me han incendiado el cine, aquí ha habido algún tumulto, ¿no? Bueno, pues ya sale corriendo el operador, chillando, con los brazos en alto, ya mi padre se baja corriendo del coche. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice el operador, ¿qué ha pasado? Dice, mira, en la sala tenemos 500 personas. El techo del cine es de uralita, con todo el calor que eso producía. Dice, la gente ha pasado tanto calor dentro que ha salido afuera, porque recuerdo que era verano, a tomar el fresco, esperando a que llegarais con el último rollo. Es decir, durante unas 4 horas, 500 personas estuvieron en la calle tomando el fresco del verano, con toda su paciencia, esperando a que llegáramos con el último rollo. ¿Y sabe usted lo que pasó? Pues absolutamente nada, que la gente tan contenta pasó adentro otra vez. Hombre, hoy es esto impensable. Hoy nos hubieran metido en la cárcel con una cosa así. Sí, no, con un intermedio tan grande. Es que... Sí, pero la gente tenía mucha paciencia. Y luego en los pueblos, ya le digo que pasaba de todo. Por ejemplo, a mí me cuentan personas mayores que como el cine en invierno se daba en sitios donde no existía la calefacción, a veces pues se daba el cine en los establos para aprovechar el calor que daban los animales. Y no hablamos de hace tanto tiempo, hablamos de hace 50 o 60 años, tampoco es tanto. Sí, no, en sí también había cines que no tenían techo en lugares calientes para que y esperaban a que fuera de noche para que también fuera un poco más fresco el ambiente allá adentro, porque pues también aquí hace mucho calor. Hay que comentar... ¿Mande? Es que realmente mi padre empezó como cine de verano, pero no es que fuera de cine de verano, es que no tenía dinero para poner el techo. Ah. Además, le abrió sin mobiliario, porque tampoco tenía dinero para comprar las butacas. Así que puso un rótulo en la puerta del ayuntamiento, que es donde se ponían los carteles del cine, en el que se decía, quien quiera sentarse,
que se traiga la silla de su casa. Entonces, el que venía al cine tenía que traer la silla del salón de su casa si quería sentarse. Hay que comentar a la gente que nos escucha de que antes hay veces que en un país llegaba como 3 películas, 3 copias de una misma película, y esas películas se distribuían por todas las provincias o municipios, y por eso ya cuando le llegaban a uno, llegaban en muy mal estado, y uno tenía que hacer malabares para poderlas exhibir en varios lugares. No es como ahora, que ahora todo es digital. Bueno, es que se hacían pocas copias, a lo mejor de un estreno se hacían 15 o 20 copias, pero es que una copia de una película era carísima. En España una copia de una película en los años 60 valía $500,000 pesetas, lo que es hoy 3.000 euros, pero en la época era muchísimo más. Entonces se hacían muy pocas copias y luego había un orden. Es decir, una copia iba al cine de estreno, pero hasta que no acababa de explotarse en el cine de estreno, no podía pasar al de reestreno. Hasta que no acababa, no podía pasar al cine de barrio, al cine de sesión continua. Y claro, por último, cuando llegaba al pueblo, claro, la película ya estaba pues muy deteriorada. Oiga, Carlos, ¿y hacían varias corridas, o sea, 3 películas en un día, o no hacían tantas funciones? No, en aquella época solamente se daba cine los domingos, en los cines rurales, ¿eh? Dar una película entre semana era una excepción. Solamente el domingo una película y una sesión. Una película por semana, una sesión a la semana. Pero con una ilusión de miedo. Los cines se llenaban y había que estar abonado. Si no estabas abonado a la butaca, te quedabas en la calle. ¿A cuánto costaba el boleto? Pues en el año 66 yo recuerdo que en nuestro cine la entrada costaba 12 pesetas. Que más o menos a qué equivale ahorita en comparación. Uy, ya no lo sé, pero vamos, unos céntimos de euro, o sea, muy poco. Es que el cine siempre ha sido también el espectáculo más barato que ha habido. Uh-huh. Cuando se inauguró el cine en España, en el año 1896, la entrada era una peseta. En Francia era un franco, siempre era la moneda más baja lo que costaba el cine, siempre mucho más barato también que el teatro y que otros espectáculos. Incluso sigue siendo el espectáculo más barato, a pesar de que sea caro. ¿Y qué se consumía? Palomitas, refrescos. Aquí vendían palomitas, refrescos, sándwiches. A veces hasta dentro de la sala vendían a veces fruta picada con chilito y limoncito. Allá, ¿qué se vendía? Aquí no, aquí simplemente se vendían frutos secos. Frutos secos podían ser pipas, que toda la gente comía pipas, o cañamones, o lo que aquí llaman quicos, que es maíz tostado. En fin, lo que ahora tomamos como aperitivo, pero frutas nunca se han vendido aquí en los cines, ¿eh? Y bebidas, pues refrescos, incluso gaseosas. Los más pobres, había familias muy pobres que en aquella época compraban una gaseosa porque la gaseosa era de litro. Entonces había más líquido, ¿no? Entonces compraban una gaseosa y toda la familia bebía de la misma gaseosa. ¿Ahorita siguen teniendo cines, don Carlos? No, nuestro último cine lo cerramos en 2004. Nosotros ya no podemos competir con las grandes salas, con las multinacionales, que como en todos los sitios, sabe que las multinacionales se han quedado ya solas, no solamente en el cine, en los comercios, en todo, ¿eh? Aquí, por ejemplo, pues las tiendas pequeñitas, pues prácticamente han desaparecido. Todos son las grandes empresas y las grandes multinacionales, que esto ha cambiado muchísimo. Pues sí, aquí también ya el cine independiente también ya no es lo mismo. También podemos decir que hay monopolios en el cine y Sí. Se ponen de acuerdo con las distribuidoras y no dan margen entre sindicato, bueno, cuando había sindicato y el monopolio de las grandes exhibidoras, pues se acabó el cine familiar, por así decirlo, de empresa familiar, pues. Bueno, además, en España, pues
pues hace ya unos 10 años, pues se puso de moda hacer multisalas y más multisalas, y tantas hicieron que ahora sobran. Y los exhibidores independientes prácticamente han desaparecido, porque además esas multinacionales que tienen las salas también son las propias distribuidoras, como Warner, como Paramount. Entonces, claro, pues las películas primero pues, las exhibían ellas mismas porque eran suyas. Y bueno, el caso es que las grandes multinacionales se cargaron a los pequeños empresarios. Entonces, por ejemplo, la Warner tiene sus cines también aparte de distribuidora o entendí mal. Bueno, en España la exhibición está en manos de 4 empresas. Cuando antes no, antes cada cine era un empresario independiente, había miles. Ahora todo es digo, a 4 empresas que dan todo el mercado. Es que ha cambiado esto totalmente. El productor, el exhibidor independiente prácticamente no existe. Sí, pues antes cada municipio o provincia tenía su propio cine y era de la misma gente de ese lugar. Ahora ya eso desapareció. ¿Cuáles son las 4 empresas ahorita importantes o que hay ahí en España, don Carlos? Pues no sé, pues eran Cinesa, Yelmo Cineplex, hay 3 o 4 solamente. Cinesa que es Paramount también. En fin, pero nos limitamos a esa, ya digo, no hay más, no hay más. Hay algunos cines independientes que sobreviven como pueden, pero es más por nostalgia, por romanticismo, que por negocio. Porque además el negocio del cine también ha cambiado. Aquí hubo una moda que todavía está, que los cines se instalan en los centros comerciales. Bueno, pero es que el cine es el principal atractivo del centro comercial, y el centro comercial aquí hasta regala los terrenos a las empresas cinematográficas para que les pongan ahí un cine. Pero claro, luego vas al cine, hay muchas salas, pero la única que funciona es una, que es la película principal. Las demás salas están prácticamente vacías. Vas al cine y ves que estás acompañado de 2 o 3 personas. Y eso, la verdad es que tampoco gusta al público, porque el cine es un espectáculo social. Aunque luego la gente en muchos sitios, en muchas ocasiones moleste, pero cuando vas al cine no te gusta estar solo. Te gusta estar en el ambiente, y el ambiente también le da el público. Muchas veces la gente se queja de que ir al cine y de que estaba solo en la sala. Sí, lo entiendo, sí es cierto. Ahorita tienes... Fíjese, Mande. a modo de ejemplo le diré una cosa. Nosotros cuando cerramos ya el último cine, pues ya iba muy poquita gente, ¿no? Y había espectadores que cuando iban a sacar la entrada no preguntaban qué película íbamos a proyectar ese día. Preguntaban si había gente o no en la sala. Fíjense hasta qué punto es importante que haya gente en la sala, porque el cine es un espectáculo social. Si uno se ríe, se ríen todos, se contagian hasta las emociones. Si uno llora, lloran todos. Claro, entonces, si estás solo, pues estás casi aburrido. Sí, es cierto eso. Antes había 2 espectáculos en el cine. El de la pantalla y el de la sala. En la sala también pues había el gracioso que decía un chiste, pero los demás no se enfadaban, se reían. ¿Qué se acuerda? Muy sociable, muy familiar. Eso se ha perdido. Ahora el que protesta con mala fe, con mala leche. ¿Como de qué se acuerda más o menos de algún evento que haya dentro de la sala, algo que le haya llamado la atención, que le haya gustado, alguna anécdota dentro de la sala? Bueno, vamos a ver, lo que yo echo de menos, mire usted, yo tengo ya casi 70 años y llevo en el cine desde los 8 años. Yo he visto este cambio tan profundo que se ha dado en el ambiente de la sala de cine. Es que antes el cine era un espectáculo auténticamente social, porque la gente allí se sociabilizaba también, si se puede decir así. Ahora no, ahora es algo muy frío. Además, el cine antes tenía un ritual que hoy se ha perdido.
pues había un telón, el telón se abría lentamente, había un acomodador, ahora se han perdido los acomodadores también, había un descanso en mitad de la película para poder ir al baño o a la Ambicú a comprar un refresco, había una señorita con una cestita que te llevaba los caramelos o las palomitas a tu asiento sin que tú te levantaras. Todo eso formaba parte de lo que es el espectáculo cinematográfico, porque ir al cine no es solamente ver la película, si la película la puedes ver si quieres en el móvil. Ir al cine es asistir a un espectáculo. Ese espectáculo tenía un ritual que a mi modo de ver era bonito y que hoy se ha... Hoy entrar al cine es entrar a una habitación pintada de negro, que vas, empieza la película, acaba, te vas a tu casa y ya está. Pero es que entonces no era solamente eso, había algo más. Es cierto, no, tiene mucha razón. Don Carlos, ¿cuándo empieza el proyecto del Museo del Cine? ¿Y cómo? ¿Cómo es que empieza este proyecto? A ver, yo siempre digo que el coleccionista no es una carrera universitaria. Yo no he estudiado para coleccionista. Es algo que viene sin que te des cuenta. Yo empecé jugando. A mí ya he dicho que para mis 8 añitos en una cabina de cine, pues yo cuando tenía que proyectar la misma película un domingo 2 o 3 veces seguidas, ya me aburría mucho. ¿Qué ocurría entonces? Las esquinas había trastos viejos. ¿Por qué? Pues porque entonces no había servicio técnico. Es que entonces, si se te averiaba el proyector, te las tenías que apañar como pudieras. Yo me he encontrado hasta proyectores con el motor de una lavadora. Cada uno hacía lo que podía. O sea que el empresario del cine también tenía que ser técnico. Tenía que ser de todo, ¿no? Entonces estaba el cuarto de los trastos viejos, donde se almacenaban pues las piezas de repuesto que sobraban, hasta alambres, clavos, todo lo que podía ser útil, ¿no? Pues yo me entretenía jugando, me cogía esa piececita del cuarto trastero, pues investigaba, porque claro, para mí todo era nuevo, ¿no? Investigaba, me lo traía a mi casa, lo limpiaba, jugaba con ello, y así, sin darme cuenta, es como empecé a coleccionar. Empecé jugando, sin darme cuenta. Luego todo ha sido progresivo. Además, también recuerdo, hay otra anécdota que si le parece bien le cuento, y es que yo empecé en el cine antes que mi padre, porque cuando mi padre empezó yo tenía 8 años, pero es que a los 6 años los Reyes Magos me echaron una maquinita de cine. Y claro, ese regalo venía con 2 peliculitas. Y yo todos los días estaba a todas horas viendo las 2 peliculitas. Pero claro, ya estaba hasta harto de ver siempre las mismas peliculitas. Y no tenía dinero para comprar más. ¿Qué hacía? Pues me inventé en mi casa el negocio del cine. Así que me fui a la escuela y a todos los niños les dije, si me dais esta tarde 2 reales, que 2 reales era media peseta, pues os dejo en mi casa ver una película. Claro, pues aproveché que mi madre se había ido de compras y en mi casa metí yo 50 niños. Pues claro, me pagaron. Pero tuve un problema, y es que en mitad de la sesión llegó mi madre. Y claro, cuando vio en el salón de su casa 50 niños encima de las vitrinas de cristal, encima de los muebles, que casi le da un infarto. Entonces, claro, los echó a todos a la calle. Y luego, claro, todos me querían pegar porque querían que les devolviera el dinero, pero es que habían visto casi toda la película, así que ya no les devolví el dinero. Luego todos me querían pegar en la escuela, pero eso me valió a mí para comprar otras 5 o 6 peliculitas. Y de esa forma ya pude seguir viendo más cine. Que el negocio del cine también lo había inventado yo en mi propia casa con mis maquinitas de cine de juguete. Muy buena anécdota. Claro, es que usted piense que en aquella época muchos de mis amiguitos ni siquiera tenían televisión en su casa. Y yo les prometí una película en el salón de mi casa. Pues claro, era una auténtica novedad para ellos también. Pero mi madre me fastidió el negocio. Le hubiera dado un dinero ahí para que... Sí, claro, pero es que en el salón de mi casa quité los muebles, con carbón pinté una pantalla, o sea, le digo que mi madre estuvo a punto del infarto cuando vio eso en su casa, pero a mí me fastidió el negocio.
¿Cómo continúa con lo del museo? Muy buena anécdota. Bueno, pues luego ya, cuando ya fui mayor, pues como hemos tenido tantos cines, recuperando piezas de esos cines, para mí lo esencial ha sido los cuartos trasteros, porque en los cuartos trasteros se metía lo que ya estaba pasado de moda, lo que ya supuestamente era obsoleto, lo que no valía, pero es que para el coleccionismo es lo que más vale. Entonces, para mí, el cuarto trastero de un cine era un tesoro. Yo he comprado muchos cines y me ha sido mucho más útil el cuarto trastero que el proyector que se estaba utilizando. Luego ya pues ya iba a los rastros, compraba maquinaria antigua y luego poquito a poco ya también empecé a participar en subastas de arte en otros países, primero yendo personalmente, ahora no me hace falta, porque a través de internet tengo el mundo entero en mi casa. Y ahora ya pues es muy fácil ya, bueno, conseguir piezas. Lo que pasa es que claro, a estas alturas yo ya lo que busco es la pieza única, y la pieza única pues también es muy difícil de conseguir y además muy costosa, lógicamente, porque claro, lo barato o lo corriente es lo primero que te encuentras. Yo, por ejemplo, yo tengo varios proyectores de los hermanos Lumière, pero eso he tardado yo medio siglo en conseguirlos. No te vas a encontrar la pieza única el primer día, ¿no? Sí, hay que saber también dónde buscar, todo tiene su chiste, o sea, saber dónde buscarlo, saber qué es lo que va a comprar uno, es muy, es complicado y pues usted tiene mucho conocimiento acerca de eso. ¿Cuándo abre el museo? El museo lo abrí en 2012, o sea, llevamos ya 13 años con el museo abierto, pero yo nunca pensé que podría tener un museo, o sea, yo no coleccionaba para tener un museo, coleccionaba por satisfacción personal. Lo que ocurre es que al cerrar todos los cines se me quedó libre una sala de cine grande de 1000 metros cuadrados, y entonces aproveché para hacerlo allí, porque las autoridades, pues bueno, esto no es algo que les atraiga demasiado. Vamos a ver, la cultura siempre, por lo menos en España, no sé en México, pero en España está como, los políticos lo ven como algo que está en un segundo grado, no como lo principal. Entonces, claro, el problema que tengo es que nuestro museo tiene una difusión enorme. Yo le puedo decir que en estos 13 años, si contamos ya esta entrevista, pues me han hecho 797 entrevistas. Eso es muchísimo. Yo siempre estoy en los medios de comunicación y gracias a eso viene la gente al museo. Pero los políticos van por otro camino diferente. Tienen sus problemas, sus discusiones, y no sé, y de la cultura se ocupan poco, porque lo tienen como algo menos importante, algo que les da menos publicidad a ellos, algo que les interesa menos, supongo, ¿no? Así es como yo lo veo, por lo menos. Y los políticos también saben que yo estoy aquí. De hecho, aquí han venido al museo políticos ya a gran escala, consejeros, viceconsejeros, directores generales, sí, y todo muy bonito, muy bien, pero la colaboración real, ¿cómo? Esa ya es más difícil. Solo van a sacarse, la foto. La foto. Ajá. Exactamente. Entonces, pues bueno, y fíjense que yo le estoy hablando del primer museo de cine profesional de España, que si hubiera muchos, diríamos, hombre, si es que ya hay muchos, ya no tiene sentido otro más. Es que es el primero y sigue siendo el único. Y aún así, pues yo creo que no se toman el interés debido. Yo estoy seguro que como mi colección, y modestamente le diré que considero que es muy importante, no desaparecerá. Y que luego, el día que yo muera, es cuando vendrán las flores. Y dirán que, como siempre se dice al muerto, cuando uno se muere siempre es muy bueno y muy grande, pero hay que esperar a que se muera. Entonces yo pienso que los políticos están esperando a que yo me muera para decir lo grande que era. O sea que yo no lo voy a ver, Oiga, don Carlos, no sé si en México pasa lo mismo. Sí, pasa lo mismo. Nada más van a la foto, si es que es más, sabes que ni a la foto, pero pues ya lo ven. Bueno, pues es un tema complicado aquí lo de la cultura, porque también tiene que ver con la provincia o a nivel federal y todo eso, entonces sí hay una desatención, pero generalmente sí hay una desatención y sí lo toman como un botín, o sea,
más que nada para las amistades y todo eso. Y el cine sí se les hace interesante, pero como con la cuestión de prestigio, pero se enfocan más en lo del, en lo de la producción cinematográfica. Se descuida Sí, bueno, mucho el otro sector. exactamente. Eso lleva usted toda la razón. Vamos a ver. El cine tiene muchos caminos, ¿eh? Tiene la producción, tiene la distribución, tiene la exhibición, ¿eh? Pero es que yo estoy tocando la parte científica. La parte científica es la menos conocida, es el pariente pobre. Cuando hablamos de cine, aquí todo el mundo busca la alfombra roja. Ujú. Actores famosos, directores famosos, gente multimillonaria, en fin, todo lo grande, toda la grandeza esa que vemos en la televisión del cine. Pero es que eso no es el cine. Por ejemplo, aquí vienen al museo muchos actores y muchos que están empezando, que quieren ser actores. Pero hombre, si está muy bien, tú ves en la televisión los actores y dices, oh, mira qué famoso que es, pero no se dan cuenta que es el sector donde más paro hay. El 80% de los actores españoles están en paro. Eso no se ve, ¿eh? Y luego yo toco la parte científica. Yo estoy seguro que la parte científica bueno, no estoy seguro, es que lo sé fehacientemente, es que es muy desconocida. Aquí todo el mundo conoce al actor famoso. Que yo les presento o les cuento la historia de cómo nació el cine en su parte científica con sus aparatos que lo hacemos en el museo y no lo sabe casi nadie. No, Es decir, estoy ocupando una laguna. y eso que el cine aparece como un invento científico, con Edison, con los Lumière, es tecnología, pues es ciencia. No solamente la producción, pues los actores y todo eso. El aspecto artístico, Exactamente. Bueno, pues. sí, de hecho, las primeras multinacionales del mundo, que fueron las francesas, la casa francesa Pathé, la Gaumont, no comenzaron haciendo películas. O Edison en Estados Unidos. Comenzaron comercializando e inventando los aparatos mecánicos, los proyectores, porque entonces todo el valor se la va a la parte científica. Posteriormente es cuando ya los americanos inventan el Star System y todas estas cosas que ya, y entonces ya lo que se le da hoy día el valor es a la parte artística, a la parte literaria, pero al principio no fue así. Y esta parte científica se ha perdido, parece que ha desaparecido. Y yo lo que hago en el museo es contar la historia del cine, pero a través de la parte científica, a través del aparato proyector, desde la época precinematográfica hasta nuestros días. La parte que está olvidada. Eh, y eso es lo interesante de este museo, que no es de que pósters de películas y de actores, sino que también se va al aspecto tecnológico, científico, hay proyectores. ¿Nos puede decir, don Carlos, como cuántas piezas tiene en el museo y cuáles son sus joyas, por favor? Bien, piezas dependiendo de cómo las cuente. Porque si cuento solamente lo que es el aparato proyector, tenemos 500. ¿Eh? Pero si empiezo a contar pieza por pieza, pues hombre, me pueden salir miles y miles y miles y miles. Sí, sí. Pero lo que sí está claro es que yo el museo le divido sobre todo en dos partes, o la colección. La parte precinematográfica, desde 1642, que aparece la linterna mágica, hasta 1895, que es cuando supuestamente se da la primera sesión del mundo con los hermanos Lumière, que también es mentira, porque hubo otras antes. Es que en cine todo es mentira, ¿eh? Y luego la segunda parte, desde 1895 hasta 2015, que es cuando ya aparece el cine digital, que no tiene absolutamente nada que ver con el cine analógico. No, Entonces, pues ahí, tenemos... ahí permíteme nada más decirle algo. Ya no son cines, porque ya son videos en un dado caso. Siendo estrictos con el concepto de cine, podríamos decir que una sala de las de ahorita ya no es cine, es una videosala. Bueno, Exactamente, no sé. bueno, es que vamos a ver, es que los aparatos que presentamos aquí, que es la trayectoria científica del cine durante 120 años, se han fabricado con tornos, es mecánica de precisión. Y ahora, sin embargo, es electrónica, es que no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Entonces nosotros empezamos mostrando los orígenes del cine. ¿Cómo?
pues con la aparición de la linterna mágica, con los primeros aparatos que nos muestran ya la ilusión del movimiento, como puede ser el fenakistiscopio, el zoótropo, el parsinoscopio, el zogroscopio, la rueda de Newton, la rueda de Faraday, todos esos aparatos que fueron evolucionando hasta llegar al cine, ¿eh? Y luego ya en la parte cinematográfica partimos de los proyectores de los hermanos Lumière hasta nuestros días, viendo la evolución tecnológica del aparato proyector y del cine en su conjunto. Así es como lo tenemos dividido en el museo. Es decir, en realidad lo que coleccionamos es historia del cine a través de la parte científica, que es a la que menos aprecio se le da hoy día y que fue la fundamental en sus inicios. ¿Algunas joyas de la corona que usted considere que diga, por ejemplo, los equipos Lumière? Pues yo creo que es una de las cosas que la gente también va a apreciar mucho. Uno que otro proyector Pathé. Personalmente, ¿qué es lo que le costó un poquito más de trabajo conseguir, don Carlos? O que usted aprecie un poquito más. Todo es apreciable, pues. Pero alguna que diga, esta pieza, este proyector me gusta más, este póster. Bien, la verdad es que, si me permite el símil, una vez le preguntaron, me dicen, a lo mejor usted me lo puede confirmar, no, yo he leído que una vez a Pancho Villa le preguntaron que qué mujer le gustaba más, y él contestó que la que no tenía a su alcance. Ajá. Entonces a mí con mis máquinas me pasa lo mismo, todas son mis hijas, a todas las quiero, pero ¿cuál es el proyector que más me gusta? El que no tengo. Yo tengo verdaderas joyas y a lo mejor pues estoy sufriendo porque no consigo otra que a lo mejor no es tan joya, pero como no la tengo es la que más me atrae en ese momento, ¿eh? De todas formas, sí le puedo decir que, hombre, lo más atractivo, lo más famoso siempre es cuando hablamos de los Lumière, pero hay otras joyas muy importantes que no son de los Lumière. Por ejemplo, a mí me parece que la máxima joya que tenemos en el museo es una cabina completa, cabina doble completa, que no le falta ni un solo elemento, que es el Vitaphone de la Warner, el sistema con el que se estrenó El Cantor de Jazz en 1927, un sistema gramofónico, que el sonido iba con discos de pizarra, y la imagen de la película, y el operador tenía que sincronizar casi a ojo lo uno con lo otro. Evidentemente no lo conseguía nunca, o sea que en esa época tú ibas al cine, ahí llegaban los indios y nadie sabía si iban a chillar antes o después. Y se llamaba un cachondeo de miedo, ¿eh? Entonces, eso, por ejemplo, en su conjunto es una pieza única que ni esa ni ninguna similar la presenta en ningún museo de cine del mundo, ¿eh? Luego hay otras, por ejemplo, tenemos las linternas mágicas triuniales o triples, que son verdaderas piezas únicas, o las dobles, en fin, hay muchísimas piezas excepcionales que a no ser alguna persona que esté muy metida en este mundo, pues no lo ha visto en su vida, es absolutamente desconocido. Porque ya le digo, yo estoy seguro que si cogiera una linterna mágica, que es un aparato muy sencillo, y lo pusiera en la puerta del museo e hiciera una encuesta a todo el que pasara allí diciendo que qué es, yo estoy seguro que el 90% del público que pasaba por allí no sabría lo que es. Hay mucho desconocimiento respecto a esta parte del cine y por eso nosotros creo que hacemos una labor fundamental. Don Carlos, lamentablemente nos tenemos que ir ya. Va a haber otra entrevista para hablar más que nada de la industria, distribuidoras, exhibidoras. Va a haber otra. Antes de que termine el año vamos a echarnos otra plática. ¿Dónde lo encontramos? Sus redes sociales, ¿dónde? La dirección del museo, por favor. Y unas últimas palabras que nos quiera decir, por favor, aquí en Guadalajara, en México, por favor. Bueno, pues tenemos una página web que es museodelcine.es. En esa página está toda la información. También aparecemos mucho con nuestras noticias en Facebook. Carlos Jiménez, Museo del Cine. Si alguien se mete ahí, pues puede solicitar la amistad, ¿no? ¿Y qué les diría yo a ustedes? Pues hombre, la verdad es que yo no estoy demasiado informado. Algunas veces veo algo de lo que hay por México, pero no estoy demasiado informado porque es que tengo
tantos puntos donde informarme, tantas subastas donde participar, y es que yo soy monofacético, es que lo hago todo yo, o polifacético en este sentido, ¿no? Entonces el día tendría que tener muchas horas más y a mí no me da tiempo, pero hombre, yo pienso que sería bueno que en México y en cualquier otro país hubiera un museo similar, porque nos va a contar la historia del cine, pero desde otro lado diferente, desde el lado más desconocido, Lo que ocurre es que esto también no es una cosa que se puede hacer de la noche a la mañana, hay que llevar mucho tiempo coleccionando, hay que basarse en una colección, porque también es verdad que los principales museos del mundo, del cine y de otras cosas, pues han partido siempre de una colección privada. Yo ya no sé hasta qué punto hay colecciones privadas también en México, y ya tampoco sé si allí las autoridades les tienen tan abandonados como aquí en España. Pero bueno, creo que es una parte. También es verdad que este asunto está resurgiendo mucho, porque antes prácticamente no había museos de cine en el mundo, y yo ahora veo muchos países que aquí se llaman emergentes que también quieren tener su propio museo. O sea que veo que esto tiene visos de prosperar mucho. Espero que allí también lo sea. Aparte de eso, también les digo que nuestro museo ocupa 1.000 metros cuadrados, yo necesitaría unos 8 o 10.000 metros cuadrados, y estoy esperando que alguien me ofrezca esos 8 o 10.000 metros cuadrados para hacer un gran museo, porque si no, moriré y no veré nunca mi colección toda junta. Pues muchas gracias, don Carlos. Es un gusto platicar con usted, y nos vamos a echar otra vuelta. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias a vosotros y encantado. Ya veis que yo ni siquiera me considero coleccionista. Simplemente soy pues alguien que ha vivido el cine y que se ha convertido en un apasionado de su oficio. Nada más. Gracias. Pues muchas gracias por estar aquí en la Gaceta GDL. Muchas gracias a los chicos de servicio, a Chema, a Saraí, que nos ayudan mucho siempre. Pues muchas gracias, don Carlos. Gracias. Estamos en contacto. Y gracias por estar aquí en la Gaceta. Hasta luego. Venga, hasta siempre. Hasta siempre. Radio Cusey. Experimental.